el tema de este video es el de límites laterales. Consideremos estos dos ejemplos. Acá tenemos una función, la función está definida a la izquierda y a la derecha del punto A, posiblemente en este caso no está definida en A. Notamos que en este caso la función no tiene límite cuando x tiende a, o sea, no existe el límite para x tendiendo a de f de x. ¿Por qué? Porque depende de cómo nos acerquemos con la x hacia el punto A, es el valor al cual se va acercando la función. Sin embargo, hay cierto tipo de límite al cual vamos a llamar límite lateral. Si nosotros nos acercamos hacia A con valores inferiores a, o sea, con x que estén al lado izquierdo de A, o sea, acercándonos hacia A por este lado, notamos que el valor de la función f de x se va a ir aproximando al valor L1, que es la ordenada de este punto. Es decir, uno podría decir que el límite para x tendiendo a A con valores inferiores, o por la izquierda de A, que lo vamos a simbolizar como x tiende a menos de f de x, eso nos daría el valor L1. También tenemos que ver que si nos acercamos hacia A por la derecha, es decir, con valores de x más grandes que A, o con x acercándose a A en este sentido, entonces en ese caso, cuando el x se acerca en esta dirección, los valores de la función se acercan al punto L2, es decir, a la ordenada de ese punto. Eso se va a simbolizar como que el límite para x tendiendo a A con valores superiores o por la derecha, que lo vamos a poner como A más de f de x, es L2. Estos dos valores, L1 y L2, van a ser lo que se llama límite por derecha, límite por izquierda. O sea, este es el límite por izquierda y este es el límite por derecha. En este caso, en esta función, directamente no existe límite para x tendiendo a, pero en este caso la razón es porque la función no está definida en un entorno reducido del punto A. Es decir, no está definida a izquierda y a derecha de A. Y esa es la razón por la cual no existe el límite. Pero sí tenemos que hay un valor límite si hacia el A nos acercamos por la derecha. Es decir, en este caso sí va a tener sentido decir que el límite para x tendiendo a más de f de x es ese valor L1 que está marcado ahí. Entonces, los límites laterales surgen en situaciones como esta, en el cual, si bien no existe el límite, sí hay cierto tipo de límite dependiendo de cómo el x se acerca hacia el A, si es por derecha o por izquierda, o bien en este caso, donde la función, por ejemplo, no está definida a la izquierda de A, y entonces la única posibilidad de tomar límite es acercándonos a A por derecha, es decir, considerando el límite para x tendiendo a más. Ahora lo que vamos a hacer es poner las definiciones formales de límite en términos de epsilon delta, como hicimos con los límites ordinarios que estuvimos viendo hasta aquí. Entonces primero vamos a definir lo que es el límite por izquierda. Vamos a suponer, para que tenga sentido hablar de límite por izquierda, que la función está definida por lo menos en un intervalo pequeño a la izquierda de A. Es decir, si existe un R mayor a 0 tal que f de x está definida para todo x en el intervalo a menos r a, es decir, esto simboliza que la función está definida a la izquierda de A por lo menos un poquito, entonces el límite para x tendiendo a por izquierda
de f de x es L si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta que va a depender del epsilon y va a tener que ser positivo, tal que se cumple la condición a menos delta menor que x menor que a implica módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Noten que esta condición difiere en la del límite usual en el hecho de que ahora le estamos exigiendo al x que sea menor que a. O sea, a diferencia del límite usual, donde lo único que pedimos del x es que su distancia a sea menor que delta, acá estamos pidiendo dos cosas. Que la distancia del x al a sea menor que delta, o sea, estamos pidiendo que el módulo de x menos a sea menor que delta, que el x no sea a, eso estaría dado por la condición que esto sea mayor que 0, y le estamos agregando el hecho de que x es menor que a. Esta condición que está acá termina siendo equivalente a pedir esto. O sea que, ¿en qué difiere esto de la definición de límite usual que estuvimos viendo hasta ahora? Que en este caso le agregamos la condición de que x sea menor que a, es decir, de algún modo que x se acerque a a, pero con valores inferiores o por la izquierda. La definición de límite por derecha va a ser completamente análoga y podríamos escribirla acá. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a decir que si f de x está definida en un intervalo que ahora tiene que estar a la derecha del a, o sea, el intervalo tiene que tener como extremo a y a la derecha como extremo a más r, con algún r mayor que 0, entonces límite para x tendiendo a, ahora por derecha de f de x, va a ser L si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta de epsilon mayor a 0, tal que ahora la condición va a ser que la distancia entre x y a sea menor que delta, pero que además el x sea más grande que el a. Entonces la condición pasa a ser a menor que x menor que a más delta, y eso tiene que implicar que el módulo de f de x menos L sea menor que epsilon. Y esta condición que puse acá sería equivalente a que el módulo de x menos a sea menor que delta, mayor a 0 para que el x no pueda ser a, y que a ahora sea más chico que el x o que el x sea más grande que el a. O sea, esta condición que está acá ahora sería equivalente a la condición que escribí aquí abajo. Gráficamente esto lo podemos ver de la siguiente manera. Acá tenemos el punto A. Acá estaría el valor límite que voy a tomar, por ejemplo, que sea el límite por derecha. Entonces marcamos este punto. Vuelvo a repetir, en A la función puede o no estar definida, podría tener cualquier otro valor. El gráfico de la función podría ser así. Entonces, la condición 0, a menor que x, menor que a más delta, implica módulo de f de x menos L menor que epsilon. Podríamos escribirla esta parte en forma equivalente como que f de x se tiene que encontrar entre L menos epsilon y L más epsilon.
Eso sería gráficamente hacer lo siguiente. Dado el épsilon, sumarle a L épsilon, entonces por ejemplo estaríamos por acá, restarle épsilon, estaríamos por aquí. Tomamos esta línea horizontal, y ahora tendríamos que encontrar un delta de manera tal de que el intervalo A más delta, su imagen caiga dentro de esta banda, que en este caso gráficamente podemos darnos cuenta de que si tomamos este punto, a este lo llamamos A más delta, lo cual es lo mismo que decir que esta longitud es delta, entonces con esta elección de delta se estaría cumpliendo que cuando el x cumple esto, que es lo mismo que decir que está en ese intervalo, el valor de la función cumple esto, o sea, sus imágenes caen en esta región, o lo que es lo mismo, se cumple esta condición que aparece aquí. Y entonces, así gráficamente hemos encontrado el delta. Si achicamos el épsilon, tomando otro, por ejemplo, un L más un épsilon prima, aquí, y restándoselo, y formando esta nueva banda, entonces ahora el delta correspondiente se va a achicar y va a ser esta longitud que está acá, que la podríamos llamar delta prima. Entonces, para este epsilon prima, este sería el delta que le corresponde, que lo llamé epsilon prima. Los límites laterales entonces sirven para caracterizar situaciones en las cuales quizás el límite de la función no exista, pero sí existan límites cuando el x se acerca a A de alguna determinada manera, o sea, viniendo por izquierda o por derecha, o cuando la función no esté definida, por ejemplo, a la izquierda de A, o no esté definida a la derecha de A. También los límites laterales nos pueden servir para determinar que un determinado límite exista. Vamos a ver el siguiente resultado. Si tenemos una función cuyo gráfico es como el que estoy marcando acá, evidentemente, en este caso, el límite para x tendiendo a A de f de x es L. Pero, si nos acercamos a A por derecha o por izquierda, los límites laterales obviamente van a existir y en ese caso van a dar también igual a L. Eso quiere decir que si el límite de la función es L, los límites laterales también van a existir y van a ser L. Es decir, vamos a tener que el límite para x tendiendo a A menos de f de x es L y que el límite para x tendiendo a más de f de x también es L. O sea, los límites laterales nos van a dar lo mismo. Pero al revés, si nosotros sabemos que los límites laterales existen y dan el mismo valor, entonces vamos a estar en esta situación. ¿Y eso qué va a querer decir? Que va a existir el límite. Es decir, que esto es un sí y solo sí. Con lo cual, la existencia de los límites laterales y que sean iguales también va a implicar que exista el límite. Y eso puede ser útil en algunas situaciones como las que voy a describir ahora. Consideremos, por ejemplo, la función parte entera. La voy a escribir con esta anotación en lugar de usar los corchetes porque es otra anotación válida para la función parte entera. Y es una bastante usual también. Entonces, ¿qué pasa con la función parte entera? Si yo tomo un A entero, el gráfico de la función parte entera en ese A, supongamos que el A esté por aquí y sea entero.
La función parte entera de un A entero vale el valor de A. Es decir, que acá tendríamos el valor de A. Entre A y A más 1, sin considerar el punto A más 1, el valor de la función parte entera sigue siendo A. Y entre A menos 1 y A, sin tomar el A menos 1, o si quieren tomándolo, el valor de la función parte entera es A menos 1. Entonces tenemos un grafiquito como este. Obviamente, en el punto A entero, la función parte entera no tiene límite. ¿Cómo lo podemos ver analíticamente, la no existencia de ese límite? Bueno, tomemos límites laterales. Si yo hago tender el x a A, pero por izquierda, es decir, nos aproximamos hacia A por la izquierda, cerca de la función parte entera vale la constante A menos 1. O sea que esto sería lo mismo que tomar límite para x tendiendo a menos 1, a A por izquierda, de el valor que da esto, que es A menos 1. Y eso obviamente, como esto es constante, es A menos 1. Si venimos por la derecha, la función parte entera vale el valor A cuando el x está cerca del A o cuando ya está metido en el intervalo A más 1. Eso quiere decir que el límite para x tendiendo a A por derecha de la función parte entera va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a A por derecha de A, y eso nos va a dar A. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Los límites laterales son diferentes. Y como esos límites laterales son diferentes, vamos a ponerle que esto es la condición 1, eso va a implicar que no exista el límite para x tendiendo a de parte entera de x.